Bueno, lo primero que vamos a ver es lo que se llama passive voice, ¿sí? ¿Qué es esto? Básicamente evidentemente se traduce como voz pasiva, pero ¿para qué nos sirve? Bueno, en realidad passive voice sería como lo contrario a lo que usualmente hacemos, ¿sí? Lo que usualmente hacemos es algo que se llama active voice. En el caso del active voice, lo que sucede es que nosotros tomamos un sujeto que realiza una acción. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo digo Brazil, como el país, ¿sí? Brazil produces a lot of coffee. ¿Sale? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es un sujeto que realiza una acción. Nuestro sujeto en este caso es Brasil. ¿Sale? Y tenemos una acción que es produce. Entonces, directamente nuestro sujeto está realizando una acción. Brasil produce. Eso es voz activa. Entonces, ¿qué es voz pasiva? Bueno, cuando el sujeto de nuestra oración no realiza una acción. Por ejemplo, en este caso podemos nosotros tomar lo que es mucho café, a lot of coffee, esta parte de aquí, y lo podemos convertir en nuestro sujeto. A lot of coffee, que por cierto hace un momento me faltó una E, una disculpa. A lot of coffee, ¿sale? Aquí ya tenemos un nuevo sujeto. En este caso, ¿sí? Incluso por su misma naturaleza, el café no puede realizar ninguna acción, ¿sí? Sino que más bien, a pesar de ser el sujeto, termina recibiendo la acción. La acción. Por ejemplo, a lot of coffee is produced. Okay, a lot of coffee is produced. Y en este caso ya tenemos un sujeto que es mucho café, ¿sí? Pero no está realizando ninguna acción. Es mucho café es producido. Ahora nosotros podemos agregar aquí con la palabra by, ¿sí? ¿Quién es la persona o en este caso el país que realiza esa acción? Brazil. Y esto es voz pasiva, ¿sale? La diferencia con lo que acabamos de ver hace un momento es que en este caso mi sujeto no realiza ninguna acción, ¿sale? Mi sujeto es mucho café, él no puede producir nada, sino que es producido. ¿Okay? Eso es voz pasiva, cuando mi sujeto no está realizando una acción, ¿sale? Hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta acerca de la voz pasiva, ¿okay? Primero que nada, el verbo principal de la oración, por ejemplo en este caso produced, siempre va a estar en pasado participio, ¿sale? Recuerden que el pasado participio es la tercera forma del verbo. Por ejemplo, si yo digo produce es presente, produjo es pasado, ha producido sería pasado participio. Y en este caso así es. ¿Okay? Otra cosa que es muy importante en el caso de la voz pasiva es que nosotros tenemos algo que siempre va a estar presente, que en este caso es el verbo to be. ¿Sale? El verbo to be siempre lo vamos a tener porque es el verbo to be el que nos va a decir en qué tiempo se lleva a cabo esa acción. En este caso es presente, porque mi verbo to be, que en este caso es is, lo pueden ver aquí, ¿sí? Mucho café es producido por Brasil. ¿Sale? ¿Qué quiero decir? ¿Qué tal si el café ya dejó de producirse? ¿Sale? Entonces podríamos utilizar lo que es la voz pasiva, pero en tiempo pasado. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, lo mismo, escribiríamos a lot of coffee. Y como fue en pasado, es decir, el café ya no se produce, tendríamos que tomar el verbo to be y tendríamos que escribirlo en pasado. Was. ¿Sale? Y el verbo principal, produce, estaría en pasado participio. Ese jamás va a cambiar. No importa si la oración está en presente, en pasado, en futuro, lo que sea. El verbo principal de la oración siempre está en pasado participio. Es el verbo to be el que nos va a ayudar a determinar en qué tiempo se está llevando a cabo esta acción. Es muy importante. Entonces, a lot of coffee was produced. Mucho café fue producido. Y podemos agregar por quién nuevamente. By Brazil. ¿Sale? Eso es la voz pasiva. Un sujeto, que en este caso es mucho café, que no realiza, o en este caso, como es pasado, no realizó ninguna acción, sino que fue objeto de esa acción. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucedería si, por ejemplo, Brasil apenas va a comenzar a producir el café. ¿Ok? Por ejemplo, tendríamos que decir, en este caso, lo mismo, pero en tiempo futuro. A
lot of coffee. ¿Sí? Y en lugar de poner was o poner is, lo que tenemos que hacer es ponerlo en futuro. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar is going to be. Como pueden ver, aquí está mi verbo to be. ¿Sale? Está en futuro, pero aquí está mi verbo to be. ¿Sale? No, la única diferencia es el tiempo. ¿Sí? It's going to be. ¿Sí? Mucho café va a ser. Aquí está mi verbo to be, pero lo tenemos en tiempo futuro. ¿Sale? A lot of coffee it's going to be. ¿Va a ser qué cosa? Bueno, va a ser producido. Nuevamente, el verbo principal está en pasado participio. Produce. Y nuevamente podemos poner quién va a llevarlo a cabo. ¿Sí? By Brazil. Y eso es todo. Esa es la voz pasiva. Funciona para cualquier tiempo, presente, pasado, futuro, no importa. Lo único que tenemos que hacer es determinar mi verbo to be en el tiempo en el que nosotros consideramos que se va a llevar a cabo o se llevó a cabo, etc. ¿Sale? Ahora, también funciona para lo que son los verbos modales. ¿Sale? ¿Qué tal si no queremos hablar de tiempos? Si solamente queremos hablar, por ejemplo, de obligación. Recuerdan que vimos los verbos modales al principio del semestre. ¿Sale? Entonces, si queremos hablar de obligación, lo que va a suceder es que vamos a utilizar un verbo modal. Por ejemplo, podemos utilizar nuevamente a lot of coffee. ¿Sale? Mucho café. Must. Recordemos que must significa debe. ¿Sale? De obligación. Must be. Debe ser. ¿Ok? Produce. Nuevamente en pasado participio. El verbo principal siempre está en pasado participio. Y podemos especificar quién lo va a llevar a cabo. En este caso, nuevamente, by Brazil. Y eso es la voz pasiva. ¿Ok?